Por lo que respecta al uso del punto y coma, tenemos que tener en cuenta que es una pausa intermedia entre la coma y el punto y seguido. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay veces en las que utilizar el punto y coma o el punto y seguido se debe a una conexión mayor o menor entre los elementos que se separan, una conexión semántica, una conexión de significado. Me explico con estos ejemplos, estos dos primeros ejemplos. Si yo digo, la Tierra es un planeta, la Luna es un satélite, yo aquí usaría punto. ¿Por qué? Bueno, pues porque las dos oraciones que conforman este enunciado no tienen una relación semántica tan estrecha como, por ejemplo, la que nos encontramos aquí. La Tierra es un planeta, la Luna es su satélite. Para mí, el hecho de que aparezca este su, que me está relacionando semánticamente el satélite con la Tierra, es la que me pide que en este caso ponga un punto y coma. Entonces, hay estos casos en los que con mayor o menor conexión semántica es interpretable, pero bueno, un poquito eso sí que va a gusto de la persona que escribe, pero teniendo en cuenta eso. Si hay algún tipo de relación semántica entre los dos elementos, o los tres o los cuatro, es mejor utilizar punto y coma que punto y seguido. ¿Cuándo sí que hay que utilizar el punto y coma? Bueno, hay que utilizar el punto y coma cuando tenemos una secuencia y tenemos que evitar la sucesión de comas que además no están uniendo elementos al mismo nivel. Mirad este ejemplo de aquí. A mí me toca ir el lunes, a Pilar el miércoles, a Luis el viernes. ¿Qué ocurre? Que como aquí entre a Pilar y el miércoles y a Luis el viernes tengo que utilizar una coma porque estoy elidiendo el verbo, y ya sabéis que este es un uso de la coma que ya hemos visto. Aquí es a Pilar le toca ir el miércoles, a Luis le toca ir el viernes. Como aquí tengo que poner una coma en lugar de ese verbo que estoy omitiendo, la secuencia más larga la tengo que separar mediante punto y coma. A mí me toca ir el lunes, punto y coma. A Pilar el miércoles, punto y coma. A Luis el viernes, punto final. Imaginaos lo que sería tener todo esto con comas. A mí me toca ir el lunes, coma, a Pilar, coma, el miércoles, a Luis, coma, el viernes. No se entendería. En el caso de este tipo de punto y coma, para evitar esta sucesión de comas, tenéis otros ejemplos, como este de aquí, en el que se ve incluso yo creo que más claro. Fijaos, aquí tenéis una secuencia más larga. En la primera planta están los sombreros, coma, los guantes y los bolsos. Segunda secuencia. En la segunda planta se encuentran los zapatos, las botas, las zapatillas y los calcetines. Todos los elementos de esta numeración, excepto los dos últimos, van separados con comas. Y después, en la tercera planta se pueden adquirir muebles, vajillas y otros enseres para el hogar. Como yo estoy utilizando las comas para separar unidades menores dentro de esas unidades intermedias, las unidades intermedias tienen que ir separadas con punto y coma. Y este es un uso del punto y coma que es preceptivo. Este no es elijo si quiero ponerlo o no quiero ponerlo. Este sí que lo tengo que poner. También hay algunos casos en los que utilizamos un punto y coma para unir elementos de una misma serie cuando estos son muy extensos y entre los componentes hay varias comas. En este ejemplo que tenéis aquí se ve muy claro. La conferencia El control de la calidad y la responsabilidad por la difusión de la información del sector público en Internet fue inaugurada por la directora de los estudios de Derecho y Ciencia Política, Margalida Safón, aquí podría ir una coma, el director del programa de Derecho, Albert Espriu, y el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Alfredo Gustau. ¿Qué ocurre? Que como esta secuencia de aquí vengo de una secuencia tan larga, aquí pongo un punto y coma, más que nada por si tengo que hacer lo que yo acabo de hacer ahora, que es leerlo en voz alta, para tener un espacio para coger algo de aire. Pero aquí también sería correcto poner una coma. No es como aquí, que aquí sí que es preceptivo utilizar el punto y coma, aquí pues eso, depende de la longitud de la secuencia que quiero separar. Después, delante de locuciones como por lo tanto, por consiguiente, en fin, sin embargo, no obstante, si el elemento que lo precede no es demasiado largo, hay que utilizar un punto y coma. Para aprender es fundamental tener objetivos que alcanzar. Punto y coma. Por lo tanto, y después una coma, son imprescindibles la motivación y el interés. Si el componente es muy largo, lo que hay que utilizar es un punto, como en este ejemplo que tenéis aquí. Si vais después también a la página de la RAE o a la página de la Fundeu, vais a ver
otros ejemplos con este tipo de conectores. Con sin embargo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Aquí tenéis otro ejemplo con así pues, aquí tenéis otro ejemplo con por tanto. Si la secuencia anterior es muy larga, conviene poner un punto. Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que se sembraron los campos. Punto. Por consiguiente, lo esperable es que haya malas cosechas y los agricultores, etc. Pero si no, repito, antes de conectores como los que tenéis aquí, por tanto, por lo tanto, por consiguiente, en fin, no obstante, sin embargo, en otras palabras, con ese tipo de conectores, si la secuencia que tenéis anteriormente no es demasiado larga, poned un punto y coma antes del conector y luego una coma. Si no, si la secuencia es muy larga, le ponéis un punto, como en este ejemplo de aquí. Esto respecto al punto y coma. Y, por supuesto, después de punto y coma se pone minúscula. Ahí sí que no hay duda. Dos puntos, los dos puntos. Los dos puntos no equivalen ni al punto ni a la coma. No equivalen ni al punto, ni a la coma, ni al punto y coma. Aquí sí que clarísimamente tiene que haber una relación semántica y sintáctica entre lo que antecede y lo que precede. Si vamos al caso este de la Tierra es un planeta, la Luna es un satélite, aquí no tendría ningún sentido poner dos puntos, ni en el primer caso ni en el segundo caso. Para utilizar los dos puntos tenemos que tener lo que dice aquí, una relación semántica y sintáctica. Lo que se sucede a los dos puntos tiene que ser consecuencia de lo que tenemos antes de los dos puntos. ¿Qué utilizamos después de los dos puntos? Después de los dos puntos utilizamos minúsculas con dos excepciones. Si empieza una cita textual, que ya sabéis que si digo, por ejemplo, Descartes afirmó, dos puntos, abro comillas, pienso, luego existo, cierro comillas, ese P de pienso tiene que ir en mayúscula. Y también utilizamos los dos puntos cuando hay un salto de línea. Yo estoy haciendo una numeración y digo, por ejemplo, los países de la Unión Europea son dos puntos. Bueno, ese no es un ejemplo muy afortunado porque, claro, si son los nombres de los países van a tener que ir en mayúscula. Pero imaginaos que dijéramos los siguientes objetos no pueden ser introducidos en un avión y ponemos dos puntos y ponemos mechero, explosivos, líquidos corrosivos. Como venimos de esa numeración y luego vamos a hacer apartados, es decir, guiones, los diferentes guiones tendrían que ir en mayúscula. ¿Cuándo tenemos que utilizar los dos puntos? Cuando se anuncia o se cierra una enumeración. Aquí hay que tener cuidado porque para utilizar los dos puntos lo que tendríamos que tener es un elemento de este tipo, un elemento que anuncie. Ambos baremos tienen 3 puntos en común, 2 puntos, experiencia docente, formación académica y otros méritos. Aquí me está anunciando cuáles son los 3 puntos en común. Habría que evitar utilizar los 2 puntos en este tipo de oraciones. ¿El programa académico recoge 2 puntos, el plan de estudios, el calendario? No, el plan académico recoge el plan de estudios, el calendario. Así como regla general, seguro que tiene alguna excepción, pero como regla general, no utilicéis 2 puntos después de un punto, después de un verbo, ni después de una preposición. Excepto lo que os he dicho, que luego os vayáis a la línea siguiente y que hagáis guiones, es decir, que hagáis apartados, viñetas. ¿Vale? ¿Cuándo más tenemos que utilizar los 2 puntos? Bueno, aquí si vais también, vais a encontrar usos de los 2 puntos y vais a ver los ejemplos de lo que os acabo de decir ahora, por ejemplo aquí. Cuando utilizamos los 2 puntos en el sentido que os he dicho, por ejemplo aquí, ayer me compré 2 libros, veis que lo estoy anunciando, ayer me compré 2 libros, uno de Carlos Fuerte y otro de Cortázar. Esto es correcto. ¿Dónde no sería correcto? En la reunión había representantes de 2 puntos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Ahí están mal utilizados los 2 puntos, ¿veis? Detrás de preposición. Y también mal utilizados detrás de este verbo. Mis aficiones son 2 puntos, viajar, leer, viajar y montar en bicicleta. Si la enumeración está puesta en forma de lista, aquí 2 puntos, entonces sí que lo podéis hacer así
Y aquí podríais empezar en minúscula o en mayúscula, ¿no? Las dos formas son correctas. ¿Cuándo más? Cuando establecemos relaciones anafóricas o catafóricas, es decir, cuando nos vamos a referir a algo que ya hemos dicho o algo que viene después. Que vengáis a mi boda, ese es mi mayor deseo. Este pronombre es el elemento anafórico que se refiere a algo que ya ha aparecido antes, que en este caso es que vengáis a mi boda. O, en este caso, mi mayor deseo es ese, ¿sí? Elemento catafórico para lo que viene a continuación, que vengáis a mi boda. Después también utilizamos los dos puntos cuando indicamos la relación sintáctico-semántica de causa y consecuencia. Mi perro no come nada, está muy delgado. Por lo tanto, así que está muy delgado. Que esté muy delgado es consecuencia de que no coma nada. Salimos de casa más tarde de la cuenta, nos pilló un atasco monumental. La consecuencia de que saliéramos tarde es que nos encontramos con ese atasco. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Los enunciados, los saludos, los saludos de cartas, mensajes de correo, mensajes de WhatsApp, después del saludo, en castellano todavía la norma es poner 2 puntos, no poner coma, poner 2 puntos. Y en ese caso después me voy a la línea siguiente y tengo que empezar con mayúscula. Es la otra excepción al uso de la mayúscula después de los 2 puntos. Estimado señor, 2 puntos, acabo de recibir la comunicación tal. En ese caso utilizaríamos la mayúscula. Cuidado con esto, 2 puntos después de los saludos. También cuando introducimos una cita textual. La rectora firmó, 2 puntos, abrimos comillas y esta es la cita textual. Y la norma en castellano dice que lo tenemos que hacer así. Lo veremos después en el uso de las comillas, pero aquí lo tenéis. 2 puntos, abrimos comillas, mayúscula, cerramos comillas y ponemos punto. Y el punto va después de las comillas en castellano. Finalmente, hay que tener cuidado a la hora de utilizar los 2 puntos dentro de 2 puntos. Eso hay que evitarlo a toda costa. Leeremos 2 cuentos, 2 puntos, uno de Borges, 2 puntos El Sur y uno de Cortázar, 2 puntos Circe, mal. Leeremos 2 cuentos, uno de Borges, El Sur, y uno de Cortázar, Circe. Sí, aquí la forma correcta es esta de aquí. Hay un error. El asterisco tendría que estar arriba, no tenía que estar abajo. Esta es la forma correcta. ¿De acuerdo? Evitando 2 puntos dentro de 2 puntos.